Como todos sabemos por los cómics y las películas de Hollywood, el Tercer Reich aparece como una organización profundamente mística, empañada en guerras gracias a la magia negra, a armas milagrosas o en casos extremos encontrando el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino o el Santo Grial. En la ciencia ficción los alemanes se dedican a todo tipo de cosas. Buscan Shambhala del Tíbet, construyen bases polares en Antártida, abren puertas a otras dimensiones, diseñan platillos voladores y de esos platillos vamos a hablar hoy, de lo sencillo a lo disparado, desde ideas más o menos realistas hasta los abismos del delirio oculista. En esta historia hay algunos atlantes, extraterrestres, discos voladores con cruces negras y de forma inesperada, la banda Foo Fighters. Lo dejamos claro por si acaso que no condenamos y no apoyamos ninguna de estas organizaciones o ideologías extremistas mencionadas en este video. Vale la pena empezar con un dato curioso. Un aparato volador alemán con el ala en forma de disco realmente existió. Lo construyó un granjero entusiasta llamado Arthur Sack. En 1938 llevó su modelo a un concurso de aeromodelismo en Leipzig, algo parecido a una tortilla plana con motor. Esa tortilla despertó el interés al inspector general Ernst Udet, uno de los altos mandos de la Luftwaffe. A Sack le pidieron que continuara investigando, aumentando poco a poco el tamaño del modelo. Y en 1944 se completó el primer prototipo tripulado, que recibió el nombre AS-6. Ese tenía un ala en forma de disco de tela y madera contrachapada, mientras que la cabina, el motor y otros elementos importantes provenían de aviones de serie. El motor disponible no era muy potente, así que el disco volador tenía un rendimiento modesto. La construcción no logró salvar al Reich y pronto quedó destruida en el aeródromo por los bombarderos estadounidenses. Los pilotos probablemente ni se dieron cuenta, estaban mucho más interesados en fenómenos misteriosos. A partir de 1944, las tripulaciones aliadas empezaron a reportar objetos voladores muy brillantes y no identificados, que se movían a gran velocidad cerca de los bombarderos que sobrevolaban a bombardear Alemania. Estas bolas de fuego no atacaban a nadie, pero desconcentraban enormemente a los pilotos por su naturaleza inexplicable. Nadie sabía qué eran realmente. Se barajaron distintas teorías, pruebas secretas de armas, ilusiones ópticas o un fenómeno atmosférico parecido al fuego de San Telmo. Los pilotos bautizaron a estas bolas de fuego como Foo Fighters. La palabra absurda Foo se tomó prestada de un comediante de los años 30 y en este caso significaba que estaba pasando algún disparate. El misterio sigue sin resolverse, pero ahora ya sabes por qué Dave Grohl eligió este nombre para su banda. De los platillos voladores aún no se hablaba, solo faltaba inventarlos, y todo comenzó así. La tarde del 24 de junio de 1947, un estadounidense llamado Kenneth Arnold volaba en su avioneta por negocios. De camino, se desvió hacia la región del Monte Rainier. Allí, en la cordillera de las Cascadas, un avión de transporte militar se había estrellado poco antes, y se ofreció una recompensa de $5.000 a quien lo encontrara. El cielo estaba despejado, pero Kenneth no logró hallar el avión. En cambio, vio 9 objetos plateados idénticos volando sobre las montañas a una velocidad increíble, formando una cadena. Curiosamente, el propio descubridor nunca insistió de que se tratara de extraterrestres. Estaba convencido de haberse topado con pruebas de algún avión secreto, pero completamente terrestre. A los periodistas les describió los objetos así: planos con forma de media luna que se movían como una piedra o un platillo lanzado sobre la superficie del agua. ¡Ah!, exclamaron los periodistas. Así que extraterrestres, van en platillos voladores, claro. La sensación fue imparable, y pronto se empezaron a ver platillos por todo Estados Unidos. Había comenzado una verdadera fiebre de los platillos. Pronto surgió un diseño icónico, esto gracias a un hombre llamado George Adamski, ufólogo y oculista. Adamski es conocido como el primer contactado. Asegura que los extraterrestres lo habían llevado a Venus. Como prueba, enseñaba fotos de naves extraterrestres. Una de ellas era sorprendentemente parecida al reflector de una lámpara de unos grandes almacenes, y ese diseño se convirtió en el canon. No está claro qué pensaban los científicos alemanes sobre esto. Después de que se dispersaran por todo el mundo tras la derrota alemana nazi, algunos, como el ingeniero espacial Werner von Braun, fueron acogidos por los Estados Unidos. Los empleados de las empresas Juncker y Henkel, en cambio, los llevaron a Unión Soviética, donde crearon para ellos una oficina de diseño independiente en la futura ciudad de Dubna. Otros huyeron, por ejemplo, a Argentina, como los hermanos Horten, que intentaron vender sus bombarderos al dictador Juan Perón o adaptarlos para transportar naranjas. Había otra categoría,
Personas que bajo el régimen de Hitler, en el mejor de los casos, solo llevaban café a los jefes de diseño, pero que ahora querían sus 5 minutos de fama. Por ejemplo, en la primavera de 1950, un importante periódico italiano publicó un artículo sensacionista que afirmaba que los platillos voladores ya se habían inventado durante la guerra, en Italia y Alemania. Un ingeniero italiano contó que en 1942 había diseñado un aparato volador en forma de disco de 10 metros en diámetro, pero por desgracia, los alemanes le confiscaron los planos. No tardó en llegar una respuesta alemana. Un piloto afirmó en la revista Der Spiegel que durante la guerra había desarrollado una peonza voladora sin dar más detalles. Esto fue solo el comienzo, todavía modesto. Ya en 1953, en el periódico Welt am Sonntag, un tal George Klein relató con detalle cómo según él había observado personalmente auténticos platillos voladores del Tercer Reich cerca de Praga, capaces de alcanzar velocidades de hasta 4.000 km por hora. El informe de Klein dio origen a todo un género. De repente, mucha gente recordó avistamientos fortuitos en aeródromos secretos, así como relatos o de conocidos familiares vinculados a la SS. Todas esas historias compartían un hilo conductor. Entre líneas, se insinuaba que el autor buscaba financiación para continuar con desarrollos prometedores. Hasta entonces, solo se hablaba de naves en forma de disco que utilizaban tecnología más o menos terrestre. Todo cambió con la llegada de dos exmiembros de la SS, Wilhelm Lending y Rudolf Mauth. A ellos se les unió un ingeniero suizo llamado Erich Halleck. Estos tres, en Viena, en la década de 1950, comenzaron a desarrollar mitología del nazismo esotérico de posguerra. De la sociedad Thule y otros círculos bohemios de los años 20 tomaron prestada la ariosofía, el misticismo y las historias de la Atlántida, que según ellos estaba habilitada por Arios. A eso añadieron los anillos de los Nibelungos del romanticismo alemán clásico, la Shambhala de Blavatsky y encima una fantasía urbana de su propia creación. Según su teoría, la SS tenía una unidad especial llamada Sol Negro. Descubrieron el Sol Negro como adorno en el suelo del castillo de Wewelsburg, donde se situaba la antigua academia de la SS y una de las residencias de Heinrich Himmler. A continuación, lo desarrollaron creativamente. Vamos, que se lo han currado mucho, como diríamos hoy. En resumen, fueron ellos los que dieron forma al místico Tercer Reich tal y como lo conocemos. Para ellos, el nacionalsocialismo no era solo una ideología política, sino un instrumento de la eterna lucha gnóstica entre el bien y las fuerzas de la oscuridad. Wilhelm Lending fundió la editorial Volkssturm y publicó de manera continua literatura de este tipo, prácticamente hasta la fecha de su muerte, en 1997. Un ejemplo sería la llamada trilogía de Thule. La trama, en resumen, es la siguiente. Dos soldados alemanes, al final de la guerra, vuelan en un disco volador desde Noruega hasta una base secreta que está en Polo Norte. La base se llama Punto 103 y sirve como laboratorio de las SS ocultas. Allí, aparte de alemanes, viven árabes, indios, japoneses, chinos, sudamericanos, mongoles y, por supuesto, lamas tibetanos. Estos últimos son especialmente importantes porque conocen rutas secretas hacia los centros espirituales del mundo, como la mítica tierra subterránea de Agartha. Mientras en Austria y Francia se escribía fantasía, en Inglaterra y Estados Unidos se dedicaban a la ciencia ficción. En los años 70 comenzaron a publicarse ahí libros del género El alma secreta de Hitler. La fórmula era bastante sencilla. El autor encontraba en los archivos una servilleta de bar berlinés en la que un brillante diseñador alemán había esbozado en 3 trazos un superbombardero. La servilleta se mostraba a los antiguos colegas del difunto, si los lograban encontrar en América, y ellos añadían detalles. Después se encargaba un artista, que dibujaba la nave propuesta, y cuando ya se reunían suficientes diseños, se publicaba una enciclopedia a todo color. Eso fue un éxito de ventas. El género se consolidó bajo el nombre de Luftwaffe 46, lo que significaba que los nazis, por supuesto, no llegaron a 1946, pero si lo hubieran hecho, habrían sido nada menos que espectaculares. Habría de todo: bombarderos orbitales, cazas de alas invertidas e incluso alas volantes a reacción, diseñadas para destruir Estados Unidos con bombas atómicas. Y, por supuesto, lo más curioso, los platillos voladores nazis, sospechosamente parecidos a los dibujos de los contactados y ufólogos. Con el tiempo, las historias sobre las armas secretas de Hitler se mezclaron con relatos de extraterrestres, dando lugar a forma particular de ufología. La estrella indiscutible de este fenómeno fue el diplomático chileno Miguel Serrano, quien en 1978 publicó su libro El cordón dorado, Hitlerismo esotérico. Serrano tuvo 2 grandes obsesiones a lo largo de su vida: la magia y el nazismo.
lo que no le impidió trabajar en el cuerpo diplomático chileno, por ejemplo como el representante ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. En 1970, tras una revolución de izquierdas en Chile, huyó a Europa, donde mantuvo contacto con los nazis supervivientes. Para ese entonces ya estaba completamente obsesionado. Afirmaba que Hitler era un ser iluminado, un bodhisattva y que no solo no había muerto, sino que pronto regresaría para conquistar la Tierra al mando de toda una flota de ovnis. Según Serrano, la raza aria tenía un origen extraterrestre, y que los dioses escandinavos eran antiguos alienígenas, que llegaron a la Tierra y trajeron cultura y civilización al planeta. Serrano, al parecer, creía sinceramente en todas estas absurdas tonterías. En cambio, sus competidores franceses, dos divertidos bromistas llamados Louis Pauwels y Jacques Berger, al parecer no. Eso no les impidió publicar ya en la década de 1960 un libro que convirtió en un auténtico clásico de culto entre los aficionados de platillos voladores, El retorno de los brujos. Pauwels y Berger se llenaban los bolsillos publicando historias asombrosas sobre órdenes ocultas secretas y magos de batalla de la SS en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. A estos dos se les atribuye la popularización de uno de los elementos clave del mito de los platillos voladores, la llamada energía Brill. El término no lo inventaron ellos. Ya en 1871, para describir una cierta fuerza poderosa, lo había acuñado el autor victoriano Edward Bulwer Lytton. El retorno de los brujos puso esta idea al servicio del nazismo esotérico. Era la energía Brill, y no el queroseno del avión, lo que movía los platillos voladores nazis. Bueno, y el Tercer Reich estaba gobernado por una sociedad ocultista del mismo nombre. Los objetivos de Brill eran muy amplios, y se expandieron aún más cuando los ufólogos de extrema derecha desarrollaron la idea con toda la creatividad. En la década de 1980 fueron Jürgen Rathofer y Ralph Ethel quienes ya lo tenían claro, que la sociedad Brill se dedicaba principalmente a entrenar telépatas y a contactadas. Los telépatas servían para comunicarse con el sistema estelar de la raza aria, Aldebarán. Las contactadas eran exclusivamente mujeres arias, rubias, de melena abundante y piernas largas. Por orden de Hitler se conectaban mentalmente con la patria galáctica de los arios, de donde recibían consejos sobre cómo restablecer el orden en la Tierra. Junto con los consejos se entregaban planos de motores antigravedad para construir toda una flota de ovnis alemanes. Sobre todo esto se publicaron libros e incluso documentales. Fueron Rathofer y Ethel quienes crearon el diseño icónico de la nave espacial nazi. La idea de las mujeres contactadas se abandonó finalmente, pero las naves conservaron tomando como una base de los platillos clásicos de Adamski de los años 50. Tan solo los repintaron con el camuflaje alemán y les añadieron armamento. Los platillos también iban acompañados de portaaviones espaciales, el Andromeda Gerat, pero nunca llegó a popularizarse. En cambio, los platillos sí se hicieron famosos. Recibieron el nombre de Hanebu, que se dice que en el antiguo idioma egipcio significaba extranjero o bárbaro. Desde entonces, los platillos voladores de combate nazis han pasado de libro en libro y de película en película. Incluso se venden modelos para montar y colocar en estantería. Conviene recordar que por supuesto que los nazis reales no se salvaron gracias a tanques avanzados, cazas a reacción, con los primeros misiles balísticos ni otros avances de la ciencia militar. Para el 1945, el ejército ruso había alcanzado una superioridad absoluta en el frente oriental, tan aplastante que ni siquiera un platillo volador con el depósito lleno de energía Brill habría podido salvar a Hitler.